Se puede decir que la angina de pecho es una manifestación clínica del cese del flujo sanguíneo en el corazón. Como consecuencia de esta falta de oxígeno, se altera el metabolismo del músculo cardíaco y ciertas propiedades de este, como son su elasticidad, su contractibilidad y otras. Además, también se produce la liberación de ciertas sustancias que estimulan las terminaciones nerviosas y provocan el dolor característico de la isquemia miocárdica. Sin embargo, hay veces en las que esta falta de flujo sanguíneo al corazón no se acompaña de dolor, lo cual dificulta bastante el diagnóstico. En estos casos, se habla de isquemia silente. La angina de pecho es el cuadro inicial más frecuente en los pacientes con lesiones cardíacas por déficit de flujo sanguíneo, es decir, por cardiopatía isquémica, pero también hay otras formas de manifestaciones como son el conocido infarto de miocardio y la muerte súbita. ¿Por qué está favorecida? Porque desde pequeño el niño no lleva ningún control en la alimentación. El niño come lo que quiera porque no hay que cuidarlo en ese momento. Cuando pasa el tiempo, el adolescente también no tiene ningún control, y en la edad adulta, por las cuestiones de trabajo, sociales y demás, come lo que puede, bebe, no hace ejercicio, adquiere el hábito del tabaco, y esto lo lleva a que inicie con problemas de hipertensión, de diabetes, de hipercolesterolemia, de hipertrigliceridemia. La edad, que cada vez es mayor, y es todo el conjunto de todos estos problemas establece o hace que la arteriosclerosis se evolucione de manera muy acelerada, obstruyendo la circulación de las arterias y llegando a presentar cuadros de cardiopatía isquémica, que pueden ser angina de pecho o infarto del miocardio. Va a variar mucho la sintomatología, pero la más frecuente que se presenta es un dolor precordial es a nivel pecho, que ellos lo refieren como opresivo. Refieren además que este dolor se puede irradiar o correr hacia ciertas partes del cuerpo, como son las extremidades, el brazo izquierdo, extremidad derecha, hacia lo que es el cuello, mandíbula, región dorsal, y habitualmente ellos refieren que ese dolor no cede con absolutamente nada. Pueden ponerse muy sudorosos, refieren que se llegan a agitar con el hecho de caminar o algo, se agitan, y habitualmente es súbito. Esto pueden estar dormidos y el dolor los despierta. Además puede cursar con ganas de ir al baño, con sensación, algunos pacientes han referido que de muerte inminente, que sienten que se les va la vida en ese momento. Una vez que el paciente llega al hospital con el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, lo que se trata de hacer es liberar la obstrucción que está causando falta de circulación en esa zona del tejido. Lo primero que se hace es intentar una trombolisis con fármacos trombolíticos específicos, es decir, medicamentos que van a disolver la formación de ese coágulo que se formó, que está obstruyendo la circulación en las arterias del corazón. Una vez que esta trombolisis se efectúa, es necesario continuar el estudio del paciente para determinar en qué grado quedó abierta o no la arteria, y el procedimiento que sigue es, mediante un estudio de medicina nuclear, determinar si hay tejido en riesgo y posteriormente hacer un cateterismo. La revascularización miocárdica es la cirugía que se hace a corazón abierto, en la cual se conoce también como bypass o puentes aortocoronarios, donde una vez localizada la obstrucción de la arteria coronaria, con la toma de la vena safena del cuerpo del paciente, que es la vena más grande, se van a poner puentes, es decir, porciones de vena que libren la obstrucción y pasen la circulación directamente de la aorta hacia la zona que no está con la obstrucción. Esta cirugía nos permite liberar la obstrucción y restablecer el flujo normal. En cuanto al cateterismo, primero, el cateterismo cardíaco es un estudio diagnóstico con el cual vamos a determinar cómo es la anatomía en las arterias del corazón. Se hace generalmente por una punción a nivel femoral, o puede ser actualmente a nivel radial, donde se introduce un catéter. El catéter es como el repuesto de una pluma y se sube a través de la aorta hasta llegar al nacimiento de las arterias coronarias. Una vez ahí se va a inyectar medio de contraste
para dibujar la anatomía de las arterias. Una vez que se establece la anatomía, podemos localizar el tipo y el grado de obstrucción que tiene el paciente, y en base a estas características se le pueda ofrecer el tratamiento intervencionista, es decir, por la misma vía se va a subir un globo para dilatar la obstrucción de la arteria, o se puede colocar directamente una malla metálica que conocemos como stent. Es como el repuesto de una pluma, un resorte metálico que va, una vez que la placa de grasa se replegó hacia los lados, se mete esta malla metálica para detener esta placa y de esta manera permanecer la circulación libre en la coronaria. Actualmente existen múltiples tipos de stent, muchos de los cuales inclusive tienen medicamentos en su interior que son que evitan la formación de trombos y que se reocluya la arteria. Angina de esfuerzo es aquel dolor provocado por una actividad física o cualquier situación que conlleve a la realización de un esfuerzo que suponga una mayor demanda de oxígeno por parte del miocardio. Es un dolor que suele ser breve y que desaparece al interrumpir el esfuerzo que lo originó, o con la administración de nitroglicerina, vasodilatador. Angina de reposo es aquella que se produce de manera espontánea, es decir, sin relación alguna con el esfuerzo. En cuanto a su duración es muy variable, siendo en ocasión episodios de dolor prolongados que se asemejan a un infarto. Hay que destacar un subtipo que es la angina variante, vasoespástica o de Prinzmentel, la cual ocurre en reposo, de forma brusca y sobre todo durante el descanso nocturno. Angina mixta. En este tipo se agrupan todas aquellas formas donde coexisten características de la angina de esfuerzo y la de reposo al mismo tiempo. El programa de rehabilitación en nuestro servicio es un programa que llamamos corto, es decir, el paciente se le va a reincorporar a la vida normal durante un periodo de un mes. Puede haber variaciones dependiendo, y como en todo individualizamos a cada paciente. Lo primero que tenemos que hacer para ingresar al paciente es estratificarlo, es decir, saber el riesgo que va a tener al hacer ejercicio, actividad física después de un evento cardíaco. Sí, existen el riesgo de complicaciones, sin embargo actualmente son mínimas, menos del 0.1%. Bien, para estratificar a nuestro paciente con cardiopatía isquémica que ha sido sometido a trombolisis, angioplastía, stent, revascularización miocárdica o incluso candidato a tratamiento médico y trasplante cardíaco actualmente, lo primero que hacemos es una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo en la cual el paciente sube a una banda y alcanzamos una frecuencia determinada para valorar la respuesta del electro, de la presión y de la frecuencia cardíaca ante el esfuerzo. En base a esta primera prueba de esfuerzo, podemos determinar si el paciente es candidato o no a ingresar al programa. Una vez que pasa la primera prueba de esfuerzo y tiene las condiciones para eso, vamos a ingresarlo a la fase de calistenia. Paralelamente va a empezar a hacer una caminata. La caminata que hace el paciente va a ser una caminata controlada, es decir, una caminata en plano, constante, acompañada siempre por un familiar sin ir hablando, después de 1 hora y media o 2 horas de que hace alimento, y va a ser progresiva. Durante 2 semanas el paciente va a realizar terapia de calistenia, que van a hacer ejercicios de extremidades superiores, de extremidades inferiores, respiración y relajación, de manera que ayude a fortalecer los músculos de las extremidades, pero lo que más nos interesa, que ayude a que el corazón inicie a recobrar la fuerza de contracción. Después de 2 semanas de calistenia, el paciente es valorado nuevamente por el cardiólogo, quien, de acuerdo a su evolución, indica una nueva prueba de esfuerzo de mayor duración, con la cual, de ser positiva, es decir, que no encontramos ningún problema de isquemia, lo vamos a progresar a la siguiente etapa durante otras 2 semanas, que es ergometría. Una vez que el paciente concluye las 2 semanas de ergometría, donde incrementa su consumo de oxígeno,
donde termina de fortalecer sus extremidades, progresa su caminata hasta 3,5 kilómetros, vamos a realizar la última prueba de esfuerzo, que nosotros llamamos prueba de esfuerzo de 10 METs. Es decir, es una prueba donde llevaremos al máximo de la capacidad del corazón. Para nosotros es el 85% de la frecuencia cardíaca esperada para ese paciente. Con esa prueba podemos determinar que el paciente no va a tener ningún riesgo para hacer actividades de la vida diaria con un equivalente metabólico de 10 METs. MET es la cantidad de oxígeno que el corazón necesita para realizar cualquier actividad y equivale a 3,5 mililitros por kilogramo volumen de oxígeno de peso. Una de las finalidades del programa de rehabilitación es que al final del mismo el paciente tenga una capacidad metabólica de 10 METs, es decir, puede hacer cualquier actividad. Y esto lo vamos a comprobar mediante la realización de la última prueba de esfuerzo. Cuando nuestro paciente termina la prueba de esfuerzo, lo valoramos en la consulta, en donde nosotros, en base a los resultados obtenidos, no nada más en la prueba, sino durante todo el seguimiento en la rehabilitación, vamos a indicar en una hoja que tenemos de actividades de la vida diaria la actividad equivalente en METs, de acuerdo a lo que alcanzó el paciente, que va a poder hacer en su vida diaria, porque lo que queremos es que haga todo, pero sin riesgos. Asimismo, vamos a determinar lo que es la carga, es decir, el peso que el paciente va a poder mover libremente sin comprometer la circulación del corazón al final de la rehabilitación, que equivale al 10% del peso corporal dividido en sus dos extremidades. Y finalmente determinamos la frecuencia cardíaca máxima que el paciente va a manejar durante su entrenamiento físico o su vida diaria. Es decir, esperamos que el paciente haya alcanzado el 85% y esa va a ser la frecuencia tope a la que vamos a indicar las actividades o la caminata. Y al mismo tiempo se indica un estricto control de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, el paciente debe mantener peso, presión, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, azúcar, controlados, recordando que la enfermedad está presente, solamente se liberaron los síntomas, no se quitó la placa, aquella placa de grasa que en un inicio inició la obstrucción, solamente está liberado el problema, no curado, y de que siga así depende básicamente del control de estos factores. Todo debe estar normal. El paciente debe continuar haciendo ejercicio de manera continua. Si lo suspende durante una semana, va a perder el 15% de la condición que ya ganó. Si lo suspende durante 2 semanas, va a perder el 30% de lo que ya ganó. Y si lo suspende más de 2 semanas, toda condición física está perdida. Es decir, quien no hace ejercicio por 2 semanas parte de una condición física de 0. ¿Sí? Indicamos, muy importante en la rehabilitación, la reincorporación laboral, es decir, nuestro objetivo también es que el paciente regrese a trabajar a las condiciones más normales y mejores posibles. Si no, yo les digo, estaríamos llenos de pacientes minusválidos, y una de las finalidades de nuestro programa es que el paciente haga vida normal. Esto incluye el aspecto laboral, el aspecto social, puede llevar una vida social normal, ¿sí? El aspecto familiar, porque como la definición de la rehabilitación lo establece, es la reintegración del paciente a las condiciones normales que nos permitan reintegrarse a la sociedad en el aspecto físico, mental, social y laboral tan normal como sea posible, y ese es nuestro objetivo.